Muy buenos días, padre de familia, estudiantes del cuarto y quinto de secundaria. El día de hoy vamos a trabajar el tema la inclusión e implicancia. Muy bien, empezamos a definir. Dice que los ejercicios de inclusión e implicancia evalúan nuestra capacidad para definir, organizar, interpretar y relacionar conceptos. Esta capacidad es importante para comprender sobre todo textos científicos. Es cierto, estudiantes, que hablar de la inclusión de la implicancia es hablar que estos términos se utilizan entre ellos para poder definir y dar un significado. Veamos. Veamos la inclusión. Dice, existe tres formas de interpretar o entender la inclusión. Vamos a ver la primera forma. La A y la B vamos a considerarlo como si fueran términos o conceptos. La primera forma dice que A incluye a B. A incluye a B. Entonces, para definir A se necesita de B, ¿no? Mira, el concepto A incluye al concepto B. Yo para definir el concepto A necesito necesariamente del concepto B. ¿Cómo lo interpretamos esto, estudiantes? ¿Cómo lo vas a interpretar? Entonces, por ejemplo, la palabra mar y agua. Mar es A y agua es B. ¿Cómo interpreto esto? Yo para definir mar necesariamente utilizo el concepto agua en su definición. Veamos. ¿Qué es mar? Mar, masa de agua salada que cubre gran parte de la superficie terrestre. Como vemos, se cumple, porque el concepto A está incluyendo al concepto B en su definición. Esa es la primera forma de inclusión. Vamos a la segunda forma. A está incluido en B. O sea, A está incluido en B. O sea, A está incluido en B. En este caso, se necesita A para definir B, ¿no? En este caso, se necesita A para definir B. Por ejemplo, transparente, vidrio. Transparente es A y vidrio es B. ¿Cómo lo interpretamos esto? Lo vas a interpretar de esta manera. El concepto transparente es necesario para definir vidrio. El concepto transparente es necesario para definir vidrio, porque es intrínseco a él, es parte, ya está incluido. Vamos a ver la definición. Dice, vidrio es una sustancia transparente que se utiliza para hacer láminas y objetos. ¿Se dan cuenta? Vidrio es una sustancia transparente. Como ven, A está incluido en B. O sea, A está incluido en la definición de B. Tercera forma. A y B se incluyen mutuamente. En este caso dice que para definir A y para definir B, ambos se utilizan. Son viceversas. Ambos se incluyen en la definición. A no se puede definir si no hay B. Y B tampoco no se puede definir si no hay A. En este caso, la palabra significa A y hablar significa B. Entonces, yo para definir hablar, se necesita palabra. Y a su vez, para definir palabra, necesito el concepto hablar. Veamos. ¿Qué es hablar? Es pronunciar palabras para darse a entender. Es pronunciar palabras para darse a entender. Como vemos, el concepto A está incluyendo al concepto B en su definición. Asimismo, el concepto B va a incluir al concepto A en la definición. Palabra. Es la facultad de hablar para decir algo. ¿Ves? Palabra. Es la facultad de hablar para decir algo.
Como vemos en el tercer caso, ¿no? Son mutuos y son viceversas, porque en sus definiciones ambos se utilizan. Ahora vamos a ver, estudiantes, lo que es la implicancia. La implicancia, estudiantes, dice la definición, es la relación entre conceptos que están conectados, pero que no necesariamente depende uno de otro, como sí sucede en la inclusión. Es decir, debemos precisar que conceptos están siempre dentro de la definición de los otros conceptos, ¿no? Es decir, debemos precisar que los conceptos están siempre dentro de la definición de los otros conceptos. Vamos a ver, en este caso, dos ejercicios, ¿no? Acá dice, ¿qué palabra implica a las demás? O sea, qué concepto está incluido en los restantes o en los demás términos? Por ejemplo, hablamos de procesión, hablamos de plegaria, hablamos de divinidad, hablamos de religión, hablamos de fe. Entonces, ¿qué palabra implica a las demás? La procesión es una fe, es una voluntad de fe. La plegaria, igual. La divinidad también, la religión. Por lo tanto, ¿no? La fe está incluido en los otros conceptos. La respuesta sería la E, o está implicado en los otros conceptos, ¿no? ¿Qué palabra es la que está implicada en las otras? En la 2. Televisión, radio, carta, medio y mail. O sea, ¿qué palabra está implicado en los restantes? En este caso sabemos que la televisión es un medio de comunicación. La radio también es un medio de comunicación. La carta y el mail es lo mismo, son medios. Por lo tanto, la palabra medio está implicado en los restantes o en los demás conceptos. Entonces, esa es la implicancia, a diferencia de la inclusión, que son cosas distintas. Vamos a resolver, estudiantes, el libro, la página 14, ¿no? La página 14, lo que es inclusión e implicancia. Empezamos con la inclusión. ¿Cuál es el concepto que necesita de los demás para ser definido? ¿Cuál es el concepto que necesita de los demás para ser definido? Comprar, lugar, mercado, vender, mercancía. O sea, ¿qué concepto necesito para poder definir? Es el término mercado, porque el mercado es un lugar donde se compra y se vende mercancías. Entonces, la respuesta sería mercado. 2. ¿Cuál es el concepto que incluye a los demás en su definición? ¿Cuál es el concepto que incluye a los demás en su definición? Agente, orden, policía, seguridad, ciudadanía. ¿Cuál sería? La palabra policía. No, la palabra policía, porque la policía es un agente. La policía genera orden. La policía se presta para la seguridad y el policía tiene su ciudadano. Muy bien. Sería la C. Señale el concepto que necesariamente está incluido en el reloj. Ahí, ¿cuál sería? Incluido en el reloj. Puntualidad, despertar, tiempo, minutero, correa. ¿Cuál sería? El reloj sirve para controlar el tiempo, ¿no? Tiempo. La C. 4. ¿Qué palabra incluye necesariamente el concepto campeonato? ¿No? ¿Qué palabra incluye necesariamente el concepto campeonato? A ver. La A, disputa, equipo, fútbol. Deporte, concurso, trofeo. Contienda, disputa, premio. A ver, ¿qué palabra incluye necesariamente el concepto campeonato? El campeonato es una disputa, es un equipo, es un fútbol, es un deporte, pues sí. Es un concurso, no, no es un concurso. No. El campeonato es una contienda, sí, es una disputa, sí, y se dan premios, sí. Sería la C.
La C sería. La C, porque no puede ser un juego, estadio, no la C. Vamos a la C, ¿eh? Muy bien. Vamos a la número 5. Dice, el concepto docente necesariamente incluye a magisterio, tutoría, huelga, colegio, sería enseñanza, ¿no? En el concepto docente necesariamente incluye a enseñanza. Ahora vamos con el término de implicancia. Muy bien. Implicancia. Dice, en los siguientes ejercicios identifique el término implicado en los demás. La número 6. No, ya. Muy bien, la número 6. En los siguientes ejercicios identifique el término implicado en los demás. ¿Cuál es el término que está implicado en los demás? Flor, hoja, fruto, planta, raíz. O sea, ¿qué término está implicado en los demás conceptos? Sería planta. Planta, porque la planta, ¿no? Es una flor. La hoja es una también. El fruto también y la raíz también es parte de la planta, ¿no? Muy bien. La 7. La misma pregunta es, ¿qué término, no, está implicado en los demás? ¿Qué término? Arte, pintura, música, literatura, escultura. ¿Qué sería? ¿Qué son? La escultura es un arte, la literatura es un arte, la música es un arte, la pintura es un arte, por lo tanto, el término A está implicado en los restantes, ¿no? Sería la A. 8. Cuento, novela, fábula, narración, leyenda. ¿Qué término está incluido en los restantes? Sería narración, porque el cuento es una narración, la novela también es una narración, la fábula y la leyenda también es una narración. Entonces sería la D está incluido en los restantes. Vamos a la número 9. Es la misma pregunta. Sílaba, oración, sinónimo, palabra, significado. En este caso, ¿cuál de los términos está implicado en los demás? Está fácil, ¿no? Claro, la sílaba es una palabra, la oración es un conjunto de palabras, el sinónimo es una palabra, el significado es un conjunto de palabras. Sería palabra, ¿no? La D directa. Vamos a la número 10. Dice, es la misma pregunta, es la misma consigna. Gol, córner, penal, arquero, fútbol. En este caso, ¿cuál es el término que está incluido en los restantes? La palabra fútbol, ¿no? Fútbol. Muy bien, fútbol. Vamos a la número 11. Ahora es inclusión. ¿No? Inclusión dice. Señale la secuencia correcta de verdadero o falsedad. Muy bien. El concepto copa incluye el de árbol. El concepto luz está incluido en el de sol. El concepto moneda está incluido en el de negocio. ¿Cuál sería la respuesta ahí, estudiantes? La número 11. A ver. El concepto copa incluye el de fútbol, el concepto copa incluye el de árbol, claro, porque la parte más alta del árbol es la copa, ¿no? La parte más alta del árbol se lo conoce como la copa. Está bien. ¿El concepto luz está incluido en el sol? Sí, está incluido en el sol, ¿no? Porque cuando hablamos del sol hablamos de claridad, hablamos de luz, ¿no? También está bien, está bien. A ver, vamos en el tercero. ¿El concepto moneda está incluido en el de negocio? No, no necesariamente. Sería la A. Vamos a la número 12. Determine las proposiciones que son correctas. A ver, vamos a ver acá. Los conceptos peatón y vereda son complementarios. Estudiantes, los conceptos peatón y vereda son complementarios. No, no necesariamente. No son complementarios.
No, no son complementarios. Vayamos a la 2. ¿Limón y limonero son conceptos complementarios? Sí. La persona que vende limón se le conoce como limonero, ¿no? ¿El concepto agua está incluido en mar? Sí, también, también, ¿no? Entonces la respuesta sería la C, ¿no? La respuesta sería la C. Muy bien, estudiantes, la clase sería hasta acá. Ustedes ya tienen que trabajar, ¿no? La separata del número 15 y el número 16. Si no lo tienen, acá lo estoy dejando, lo pueden imprimir. Y la idea es que cuando volvamos a clase ya, cuando se normaliza, yo voy a revisar y no va a haber ninguna excusa diciendo que no lo tengo el libro, ¿no? Entonces yo en cada clase estoy dejando las separatas que van a resolver, ¿no? Entonces como tarea, acá está la página 15 y la página 16. Muy bien, estudiantes, hasta ahí sería la clase. Muchas gracias. Nos estamos volviendo a ver la próxima semana, ¿no? De manera virtual.